Años de secretos cuidadosamente escondidos se hacen añicos cuando un descubrimiento lleva el mundo de una mujer millonaria al borde del colapso. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. La gala anual de la Fundación Winters transformó el salón de baile del Grand Plaza Hotel en un mar de vestidos de diseñador y trajes a medida. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre la élite de Nueva York mientras se mezclaban. Sus joyas captaban la luz con cada gesto. Margaret Winters se movía entre la multitud con una facilidad practicada. Su vestido esmeralda la hacía destacar incluso entre las más elegantes de la ciudad. Su esposo Thomas, director ejecutivo de Winters Real Estate Development, mantuvo su presencia imponente habitual cerca del bar, interactuando con los posibles inversores. La velada transcurrió según lo planeado hasta que Thomas se retiró a su oficina privada adyacente al salón de baile. Necesitaba recuperar contratos adicionales para un posible inversor, pero mientras buscaba en el cajón de su escritorio, sus dedos rozaron un sobre desconocido. La textura del papel fotográfico del interior le hizo detenerse. Thomas sacó el contenido, con las manos firmes a pesar de la creciente tensión en sus hombros. La fotografía mostraba a un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, con rasgos que provocaron un reconocimiento inmediato. Thomas apretó la mandíbula mientras estudiaba la imagen, notando las similitudes con alguien a quien conocía bien. La sonrisa del niño, la expresión de sus ojos, contaban una historia que amenazaba con desentrañar años de apariencias cuidadosamente mantenidas. Mientras tanto, en la esquina sur del salón de baile, Margaret intercambió miradas con Jamal Santos, el jardinero jefe de la finca que había sido invitado a exhibir su última serie de esculturas. Su interacción duró apenas unos segundos, pero tenía el peso de una historia no contada. Jamal se ajustó el cuello, sus manos de artista delataron un ligero temblor cuando levantó su copa de champán. La distancia entre ellos se alargó como una barrera invisible, como si estuvieran a punto de estallar. Los demás invitados no se dieron cuenta de las tensiones subyacentes. Continuaron sus discusiones sobre los precios de los bienes raíces y las carteras de valores, sin darse cuenta de la inminente interrupción de su velada cuidadosamente orquestada. La orquesta tocó un suave número de jazz, la música proporcionó una banda sonora a la creciente presión. Thomas salió de su oficina, con la fotografía ardiendo en su bolsillo como una mecha encendida. Su habitual paso seguro se había transformado en algo más depredador a medida que avanzaba entre la multitud. Quienes lo conocían bien notaron la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus nudillos se blanquearon alrededor de su vaso de whisky. La confrontación estalló en el centro del salón de baile. La voz de Thomas, aunque controlada, cortó el ruido ambiental como una cuchilla. «Margaret, ¿te importaría explicar esto?» La fotografía aterrizó en una mesa cercana, boca arriba para que todos la vieran. Las conversaciones circundantes murieron de inmediato, reemplazadas por la fuerte inhalación de varios invitados. La compostura de Margaret se quebró por un momento, abrió los ojos ligeramente, dio un paso atrás apenas perceptible. Las perlas de su garganta parecieron contraerse mientras luchaba por mantener su dignidad. Al otro lado de la sala, Jamal se quedó paralizado en medio de una conversación. Sus manos de escultor agarraban su copa de champán con demasiada fuerza. El silencio que siguió pareció interminable. Cientos de miembros de la élite de Nueva York se quedaron paralizados, con las copas a medio camino de los labios, las conversaciones suspendidas a mitad de frase. La orquesta, percibiendo el cambio de atmósfera, vaciló brevemente antes de seguir tocando. Su música ahora era un telón de fondo incómodo para el drama que se desarrollaba. Varios invitados buscaron discretamente sus teléfonos, aunque la etiqueta social impedía grabarlos directamente. El escándalo potencial era demasiado jugoso para ignorarlo. La familia Winters había sido un elemento fijo de la alta sociedad de Nueva York durante generaciones. Su imperio inmobiliario dominaba el horizonte. Su filantropía llenaba las páginas de Sociedad y su matrimonio había sido presentado como un ejemplo de cómo una antigua fortuna se enfrentaba a una nueva ambición. Los siguientes momentos determinarían la trayectoria no solo de la velada, sino del mundo cuidadosamente construido de poder, privilegio y prestigio que los Winters habían construido. La fotografía sobre la mesa representaba más que una imagen. Era una grieta en los cimientos de todo lo que habían trabajado por mantener. En el tenso silencio, Margaret levantó la barbilla, años de entrenamiento social eran evidentes en su postura.
La forma en que manejara los siguientes momentos marcaría el tono de todo lo que siguió. La multitud reunida contuvo la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría esta exhibición de teatro público. La gala, que había comenzado como una celebración de la riqueza y la influencia, ahora se tambaleaba al borde de convertirse en algo completamente diferente. La dinámica de poder de la élite de Nueva York pendía de un hilo, lista para cambiar en función de lo que sucediera a continuación. En su oficina privada en el ático de los Winter, Margaret permanecía inmóvil detrás de su escritorio de caoba. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas del piso al techo, pero ella apenas las registraba. Su teléfono vibraba continuamente con mensajes y llamadas perdidas. Cada vibración era un recordatorio de la explosión en la gala horas antes. Se había quitado los pendientes de esmeraldas, pero su vestido de noche permanecía, ahora arrugado por horas de estar sentada contemplando. Dispersos sobre su escritorio había recortes de periódicos que había mantenido ocultos durante años. Reseñas de las primeras exposiciones de arte de Jamal, antes de que aceptara el puesto de jardinero en su finca. Sus dedos trazaron las palabras impresas, recordando la pasión en sus ojos cuando hablaba de sus esculturas. El secreto que habían compartido le había parecido manejable entonces, contenido dentro de las paredes de su mundo privado. Ahora, con el descubrimiento de Thomas, cada decisión que había tomado durante los últimos 8 años exigía una reevaluación. Al otro lado de la ciudad, Thomas orquestó su respuesta desde su oficina corporativa. La hora tardía no lo disuadió de convocar a su crisis. El equipo de gestión de la empresa. Su asistente personal ya había redactado 3 comunicados de prensa diferentes, mientras que su director de relaciones públicas se coordinaba con especialistas en redes sociales para monitorear la situación. La vista desde su oficina mostraba los edificios que llevaban el nombre de Winters, monumentos a su poder que se negaba a ver disminuidos. «Consígueme todo sobre Santos», le ordenó Thomas a su jefe de seguridad. «Cada exhibición, cada venta, cada conexión que haya hecho desde que se unió a nuestro personal». Su voz se mantuvo firme, sin delatar nada de la rabia que había alimentado su confrontación pública. En cambio, su ira se había cristalizado en algo más peligroso, una determinación calculada. Mientras tanto, Jamal se encontraba en su pequeño estudio en Brooklyn, rodeado de esculturas y bocetos a medio terminar. El espacio se sentía diferente ahora, cargado de incertidumbre. Había pasado años compartimentando sus sentimientos por Margaret, canalizando sus emociones en su arte mientras mantenía la fachada de un simple jardinero. Su última pieza, una escultura de metal retorcida que representa la libertad confinada, parecía burlarse de él desde la esquina. Un mensaje de texto iluminó su teléfono, una invitación para exhibir su trabajo en una próxima inauguración de una galería en Chelsea. El momento parecía una broma cruel. La oportunidad con la que había soñado finalmente llegó justo cuando su mundo amenazaba con derrumbarse. Sus manos, normalmente firmes cuando trabajaba con metal y piedra, temblaron cuando dejó el teléfono a un lado. Los amigos influyentes de Thomas se reunieron en su club privado, un establecimiento discreto donde los poderosos de Nueva York a menudo se reunían para dar forma al futuro de la ciudad. Las habitaciones con paneles de madera y las sillas de cuero brindaban una comodidad familiar mientras discutían estrategias de contención. Cada persona presente comprendía lo que estaba en juego, escándalos como este podían destruir imperios si no se gestionaban adecuadamente. El mercado no reaccionará bien a la inestabilidad, advirtió James Chen, el miembro más antiguo de la junta directiva de Thomas. Necesitamos controlar la narrativa antes de que suene la campana de la mañana. Otros asintieron con la cabeza. En su oficina, Margaret abrió su computadora portátil y accedió a los archivos que había mantenido encriptados durante años. Fotos de Leo creciendo aparecieron en la pantalla, fiestas de cumpleaños, eventos escolares, momentos tranquilos que había documentado en secreto. Cada imagen representaba una elección que había hecho, un compromiso entre el amor y la seguridad. El peso de esas decisiones la presionaba sobre los hombros mientras consideraba sus opciones. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Claire, su amiga más cercana, entró sin esperar una respuesta. Llevaba 2 tazas de té y la preocupación grabada en sus rasgos. Los buitres están dando vueltas, informó, dejando las tazas. Page Six ya está corriendo con la historia. El vapor del té se elevó entre ellos como los restos fantasmales de la vida anterior de Margaret.
Jamal estaba de pie frente a su último trabajo en progreso, una pieza que había comenzado la semana anterior. La estructura de metal parecía alcanzar algo que estaba fuera de su alcance, una metáfora involuntaria de su situación actual. Su teléfono seguía vibrando con mensajes de la comunidad artística, gente que lo había conocido antes de su etapa como jardinero, percibiendo una oportunidad para el drama y la emoción. La noche se alargó, cada personaje de este drama en desarrollo aislado en su propio espacio pero conectado por los hilos de decisiones tomadas años atrás. La oficina de Margaret permaneció iluminada, un faro en el horizonte de Manhattan. Thomas continuó con su planificación estratégica, rodeándose de las herramientas de poder que mejor entendía. Y Jamal se enfrentó a su arte inacabado, preguntándose si la pasión por sí sola podía justificar el caos que habían desatado. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la fecha límite para decisiones que no podían retrasarse. La ciudad que nunca duerme parecía contener la respiración, esperando ver cómo el escándalo remodelaría su paisaje social. En sus rincones separados de Nueva York, 3 personas se enfrentaban a decisiones que tendrían repercusiones en sus vidas. Y más allá, cada uno entendiendo que para la siguiente puesta de sol, nada seguiría igual. Daniel Harrison observó el drama que se desarrollaba desde su oficina en una firma de bienes raíces competidora. Como ex socio comercial de Thomas convertido en rival, reconoció la oportunidad en el caos. Los periódicos matinales llenaron sus portadas del escándalo Winters, y Daniel estudió cada titular con interés calculado. Su asistente ya había compilado un informe detallado sobre las empresas comerciales actuales de los Winters y los activos vulnerables. «Consíganme una reunión con el asesor financiero de Margaret», ordenó por el intercomunicador, alisando su traje de Savile Row. Daniel siempre había encontrado intrigante a Margaret, su gracia bajo presión, su inteligencia tranquila. Ahora, con su matrimonio desmoronándose públicamente, vio una oportunidad de posicionarse como salvador y estratega. El hecho de que socavara a Thomas fue simplemente una ventaja. El exclusivo café Blue Jasmine proporcionó el entorno perfecto para la reunión de Margaret con Claire. La cabina privada en la parte trasera ofreció protección de las miradas indiscretas y las cámaras de los teléfonos. Claire llegó primero y pidió sus bebidas habituales. Un café con leche de avena para ella y un Earl Grey para Margaret. Sus dedos bien cuidados tamborileaban sobre la mesa de mármol mientras esperaba, con la mente cargada con sus propios secretos. «Tienes que tomar el control de la historia», le aconsejó Claire cuando Margaret llegó, luciendo agotada pero serena. «Thomas intentará pintarte como la villana. No lo dejes». Las palabras tenían peso, pero también culpa. La propia relación de Claire con Thomas, una aventura breve pero intensa hacía 3 años, seguía siendo su secreto más guardado. Observaba el sufrimiento de su amiga con una mezcla de simpatía y autodesprecio. Mientras tanto, Thomas y Daniel se reunían en una sala privada en su antiguo club. El espacio aún mostraba fotos de sus primeras aventuras comerciales juntos, antes de que la competencia y la traición los separaran. Ahora, con sonrisas practicadas y agendas ocultas, hablaban de amargar la situación de Ed como si fuera simplemente otra transacción comercial. «Los miembros de la junta están nerviosos», mencionó Daniel casualmente, haciendo girar su whisky. «La estabilidad lo es todo en nuestro negocio». Sus palabras llevaban la sutil amenaza de retirar el apoyo, la duda de los inversores, la caída de los precios de las acciones. Thomas comprendía el juego, él mismo lo había jugado con bastante frecuencia. La conversación oscilaba entre la preocupación aparente y las amenazas veladas. Cada hombre reconocía la danza que realizaban, una cuidadosa coreografía de poder y manipulación. Daniel ofrecía recursos, conexiones, apoyo, todo mientras sentaba las bases para explotar la situación. Thomas aceptaba la aparente alianza mientras planeaba contraataques. El teléfono de Claire vibró durante su reunión con Margaret. El nombre de Thomas en la pantalla le provocó una sacudida de ansiedad en el cuerpo. Se disculpó y salió a atender la llamada. Su voz tenía el mismo tono autoritario que una vez la había atraído hacia él, ahora exigiendo su cooperación para manejar las acciones de Margaret. El peso de su propia traición hizo que sus respuestas fueran cuidadosas, medidas. De vuelta adentro, Margaret notó la distracción de su amiga, pero la atribuyó a la preocupación. Compartió sus temores sobre Leo, sobre Jamal, sobre el imperio que había ayudado a construir con Thomas. Claire escuchaba, y cada confesión aumentaba su carga de culpa.
El ruido ambiental del café proporcionaba cobertura para su conversación, pero Claire se sentía expuesta, vulnerable. La red de Daniel comenzó a moverse silenciosamente a través de los círculos sociales de Nueva York. Conversaciones susurradas en eventos benéficos, sutiles insinuaciones lanzadas durante almuerzos de negocios, correos electrónicos cuidadosamente redactados a actores clave, todo diseñado para posicionarlo ventajosamente en la próxima lucha de poder. Su reputación de aparecer en picada durante las crisis corporativas le valió el apodo de "el buitre", entre ciertos círculos. Thomas reconoció la amenaza que representaba Daniel. En su oficina, reunió a un equipo de empleados leales, cada uno de ellos encargado de monitorear diferentes aspectos de su imperio. Los expertos legales revisaron los documentos y los documentos. Los especialistas en relaciones públicas redactaban declaraciones. Los asesores financieros evaluaban las vulnerabilidades. La maquinaria corporativa zumbaba con energía defensiva. «Encuéntrame algo sobre Daniel», le ordenó a su jefe de seguridad. «Todos tenemos esqueletos. Investiga más a fondo». No se le escapó la ironía de investigar a otros mientras su propia vida se desentrañaba. Pero la supervivencia requería acción, no reflexión. Claire regresó a casa esa noche y encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. Dentro, fotografías documentaban su indiscreción pasada con Thomas. El mensaje era claro, el silencio tenía un precio. Sus manos temblaban mientras se servía una copa de vino, preguntándose cuánto tiempo podría mantener su posición entre amigo y examante. El día terminó con nuevas líneas de batalla trazadas. Daniel se posicionó como un amigo preocupado por Margaret mientras socavaba las relaciones comerciales de Thomas. Claire luchaba con la lealtad y la culpa, atrapada entre obligaciones conflictivas. Thomas fortificó sus defensas mientras planificaba su estrategia ofensiva. En sus esferas separadas, cada jugador movía piezas en un tablero invisible, calculando riesgos y posibles recompensas. Los riesgos se extendieron más allá de las relaciones personales y se extendieron al ámbito del poder, la riqueza y la posición social. La élite de Nueva York observaba con un interés apenas disimulado, eligiendo bandos y haciendo apuestas sobre el resultado. Las paredes blancas de la galería de arte local exhibían las esculturas más nuevas de Jamal, y su transformación del metal y la piedra atraía una atención considerable. La exposición, planeada hacía meses, ahora tenía un peso no deseado. Los críticos de arte se mezclaban con los chismosos de la sociedad, ambos grupos igualmente interesados en la conexión del artista con el escándalo de Winters. Jamal estaba de pie cerca de su pieza central, una estructura de metal retorcida que sugería una trampa y una huida, mientras respondía preguntas cuidadosamente formuladas sobre su historial laboral. Margaret descubrió el anuncio de la exposición a través de su muro de redes sociales. La imagen de Jamal en la inauguración, vestido con un traje negro ajustado en lugar de su habitual traje de fiesta, se veía en la galería de arte local. El atuendo elegante la impresionó de manera inesperada. Parecía seguro, en su elemento entre la élite cultural de la ciudad. Las fotos lo mostraban explicando su trabajo a los admiradores, incluidos varios clientes atractivos que estaban demasiado cerca para la comodidad de Margaret. Su dedo se cernía sobre la pantalla, luchando contra el impulso de hacer zoom en cada imagen. En su apartamento de Park Avenue, caminaba de un lado a otro, sus Louboutins haciendo ruido contra los pisos de mármol. La exposición representaba todo lo que había animado a Jamal a perseguir, pero verlo triunfar sin ella se sentía como una pérdida personal. Su teléfono vibraba con mensajes de amigos de la alta sociedad, cada uno de ellos sutilmente indagando en busca de información sobre su relación con el artista convertido en jardinero. La curiosidad en sus mensajes apenas enmascaraba su hambre de escándalo. La tensión culminó en un encuentro inesperado en la galería. Margaret llegó tarde, con la esperanza de evitar las multitudes, pero encontró a Jamal solo con sus esculturas. El espacio entre ellos crujía con palabras no dichas. Su última pieza, una meditación sobre verdades ocultas, se interponía entre ellos como una acusación. No podías mantenerte alejado, observó Jamal, su voz transmitía años de emoción reprimida. Las luces del techo de la galería proyectaban sombras sobre su rostro, resaltando el cansancio en su expresión. Yo tampoco, agregó, señalando las obras de arte que los rodeaban. La conversación se desarrolló en tonos medidos, cada palabra cuidadosamente elegida.
Jamal expresó su frustración por vivir en las sombras, por ver a Margaret navegar por su mundo privilegiado mientras él mantenía su secreto. El éxito de su exposición ofreció un vistazo de la vida que había dejado en suspenso. He pasado años esculpiendo los jardines de otras personas mientras mi arte acumulaba polvo, dijo, sus manos señalando las piezas que lo rodeaban. Cada vez que podaba tus setos en formas perfectas, imaginaba crear algo real, algo verdadero. Mientras tanto, Tam As orquestó su respuesta pública. Su equipo de relaciones públicas elaboró una narrativa de traición y resiliencia, posicionándolo como el hombre que se había convertido en el hombre más poderoso de la humanidad. El marido de Thomas se centra en su imperio empresarial a pesar de sus problemas personales. Las publicaciones en las redes sociales lo mostraban trabajando hasta tarde, asistiendo a funciones benéficas y manteniendo su imagen como un pilar de la sociedad neoyorquina. La campaña comenzó de manera sutil, aparecieron artículos solidarios en publicaciones amigas que destacaban las contribuciones de Thomas a la ciudad. Aparecieron fotos de Margaret en eventos sociales, cuyos títulos planteaban preguntas sobre su comportamiento. Las secciones de comentarios se llenaron de especulaciones sobre su relación con Jamal, y cada rumor era más dañino que el anterior. Su marido está destruyendo sistemáticamente su reputación, advirtió Jamal durante su conversación en la galería. Cada hora veo nuevas historias, nuevas acusaciones. Su preocupación se mezclaba con la ira por su situación, por los años de secreto, por las estructuras sociales que habían dado forma a sus decisiones. Margaret sintió el peso de estos ataques. Su círculo social se contrajo a medida que sus antiguos amigos elegían bando. Las invitaciones disminuyeron, las llamadas no recibieron respuesta, las organizaciones benéficas sugirieron discretamente que renunciara a sus juntas directivas. La presión aumentaba con cada día que pasaba, con cada nuevo titular, con cada conversación susurrada que se detenía cuando ella entraba en una habitación. La crisis alcanzó un nuevo nivel cuando Thomas apareció en una conferencia empresarial de alto perfil. Su discurso inaugural, aparentemente sobre desarrollo urbano, entretejió temas de confianza y traición. Sin mencionar nombres, pintó un retrato de decepción personal trascendida a través de la dedicación al trabajo. El público, plenamente consciente del subtexto, respondió con un aplauso de apoyo. Está utilizando mi ausencia para fortalecer su posición, se dio cuenta Margaret, mientras miraba el discurso en su tableta. La sección de comentarios se desbordó con el apoyo a Thomas, condenando a las partes anónimas que lo habían perjudicado. Sus manos temblaron cuando cerró el navegador. La exposición de Jamal se convirtió en un campo de batalla simbólico. Los críticos de arte elogiaron la profundidad emocional de su obra, estableciendo paralelismos con su complicada historia de vida. Los columnistas de Sociedad Nos, el dueño de la galería, informó de una asistencia récord, aunque muchos visitantes parecían más interesados en los chismes que en el arte. En la tranquilidad de la galería después de las horas de trabajo, Margaret y Jamal se enfrentaron a su realidad compartida. Las esculturas que los rodeaban representaban años de creatividad reprimida, de sueños comprometidos, de decisiones tomadas y caminos no elegidos. El éxito de la exposición puso de relieve todo lo que habían sacrificado por el secreto. No podemos volver atrás, dijo Jamal finalmente, su voz resonando en el espacio vacío. Pero seguir adelante significa enfrentar todo lo que hemos evitado. La verdad de sus palabras flotaba entre ellos, cargada de implicaciones. El día terminó con cada jugador sintiendo la creciente presión de sus circunstancias. Thomas continuó su campaña de destrucción sutil, Margaret se enfrentó a un aislamiento cada vez mayor y Jamal se encontraba en la encrucijada del reconocimiento artístico y el caos personal. Los conflictos que habían hervido a fuego lento bajo la superficie ahora amenazaban con desbordarse, forzando enfrentamientos que ya no podían evitarse. En la oficina del abogado de Claire, la atmósfera se sentía densa de tensión. Robert Chen, uno de los abogados de divorcios más discretos de Manhattan, analizó la situación de Margaret con precisión clínica. Los ventanales del suelo al techo ofrecían un avis. de Central Park, cuya serenidad contrastaba marcadamente con la conversación que se desarrollaba en el interior. Margaret estaba sentada erguida en un sillón de cuero, y su serenidad exterior ocultaba la agitación interna. Thomas luchará para proteger la empresa, explicó Chen, extendiendo documentos sobre su escritorio de caoba. Su equipo legal ya ha empezado a trasladar activos. Tenemos que actuar con rapidez. Esbozó estrategias para proteger los intereses de Margaret, cada opción más agresiva que la anterior.
El acuerdo prenupcial, firmado hacía años, de repente parecía un rompecabezas complejo que requería un desmontaje cuidadoso. Mientras tanto, Jamal se retiró de la situación, y su exitosa exposición de arte le proporcionó una excusa conveniente. Se preparó para las próximas exposiciones y pasó largas horas en su estudio. La distancia que creó se sintió necesaria y dolorosa a la vez. Su teléfono contenía docenas de mensajes borrador para Margaret, ninguno enviado, cada uno intentando explicar su retirada. El mundo del arte abrazó la nueva notoriedad de Jamal, interpretando sus obras recientes como un comentario sobre el poder y el privilegio. Las galerías que antes lo habían ignorado ahora buscaban sus piezas, atraídas por la combinación de talento y escándalo. Él aceptó su interés con emociones encontradas, reconociendo la naturaleza de doble filo de su repentina prominencia. En su apartamento del Upper East Side, Margaret notó la retirada de Jamal con una aguda sensación de pérdida. Sus intentos de contactarlo se encontraron con respuestas educadas pero breves. El jardín, una vez su santuario compartido, permaneció desatendido. Nuevos brotes crecieron salvajes, rompiendo los patrones cuidadosos que él había mantenido durante años. Claire observó la lucha de su amigo mientras luchaba con su propia culpa. La evidencia de su romance con Thomas pesó mucho, influyendo en cada interacción. Durante el almuerzo en su café habitual, observó a Margaret planear su estrategia legal, sabiendo que tenía información que podría cambiarlo todo. Los procedimientos de divorcio serán públicos, advirtió Claire, revolviendo su café intacto. Thomas usará todo lo que tiene. La advertencia tenía un peso adicional, aunque Margaret no podía saber por qué. El teléfono de Claire vibraba continuamente con mensajes de Thomas, cada uno de ellos un recordatorio de su posición comprometida. Un aliado inesperado surgió en la forma de Víctor Martínez, un miembro senior de la junta directiva de Winters Development. Su reunión privada con Margaret reveló inquietudes sobre el estilo de liderazgo de Thomas y sus decisiones recientes. La junta no está tan unida como Thomas cree, le confesó, deslizando una carpeta sobre la mesa. Dentro, la documentación sugería irregularidades financieras que precedieron al escándalo actual. La agresiva estrategia mediática de Thomas comenzó a mostrar grietas. Su imagen cuidadosamente elaborada de la herida el marido de Jamal vaciló cuando los periodistas de negocios comenzaron a cuestionar las decisiones recientes de la empresa. El precio de las acciones fluctuó a medida que los inversores percibieron una inestabilidad subyacente. Su respuesta a atacar a Margaret más abiertamente les pareció desesperada a algunos observadores. El exilio autoimpuesto de Jamal terminó abruptamente cuando un joven periodista descubrió algo inesperado en su pasado. Antes de convertirse en jardinero, había estudiado con un escultor de renombre en París. La historia lo retrató no como un empleado oportunista sino como un artista que había sacrificado su carrera. El cambio de narrativa complicó los intentos de Thomas de desacreditarlo. El equipo legal de Margaret se hizo más fuerte. Chen reclutó especialistas en derecho corporativo y protección de activos. Construyeron su estrategia en torno a la protección no solo de sus intereses personales sino también de la estabilidad de la empresa. El enfoque atrajo el apoyo de los miembros de la junta directiva preocupados por el comportamiento reciente de Thomas. No solo estamos luchando por su acuerdo de divorcio, explicó Chen durante una sesión de estrategia a altas horas de la noche. Estamos luchando por su lugar en la empresa que ayudó a construir. La distinción importaba, transformó la narrativa del escándalo personal a la gobernanza corporativa. La culpa finalmente abrumó a Claire. Después de una noche sin dormir, visitó el apartamento de Margaret, con la intención de confesarlo todo. Pero al ver que su amiga se centraba decididamente en el futuro, las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, le ofreció apoyo práctico, utilizando sus conexiones sociales para contrarrestar la influencia de Thomas. El viejo amigo que había advertido a Margaret sobre el pasado de Thomas permaneció anónimo, pero siguió brindándole información. Cada revelación sugería un patrón de comportamiento que se extendía más allá de su matrimonio. La evidencia pintaba un cuadro de manipulación y control sistemáticos. A medida que crecía la resistencia a la narrativa de Thomas, Margaret encontró una fuerza inesperada en el caos. El aislamiento que él había tratado de crear fracasó cuando otros reconocieron sus tácticas. El apoyo surgió de sectores sorprendentes, ex empleados, socios comerciales,
incluso competidores que habían experimentado sus métodos despiadados. Jamal observó estos acontecimientos desde la distancia, su arte se volvió más centrado, más poderoso. Sus últimas piezas exploraron temas de emergencia y transformación. Los críticos notaron la evolución, elogiando su capacidad para canalizar la agitación personal en un trabajo convincente. El camino de la resistencia, inicialmente solitario, comenzó a atraer aliados. Cada persona que se puso del lado de Margaret debilitó la posición de Thomas. La dinámica de poder cambió de manera gradual pero inequívoca, lo que sugiere que su control siempre había sido más precario de lo que parecía. En su modesto apartamento de Brooklyn, Jamal recibió a un visitante inesperado, su amigo de la infancia Marcus, ahora un exitoso curador de arte. Mientras bebían café fuerte, hablaron de la situación que había consumido las redes sociales de Nueva York. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas industriales, proyectando largas sombras sobre las últimas obras de Jamal. Leo volvió a preguntar por su padre hoy, reveló Jamal, con las manos envueltas alrededor de su taza de café. Ahora tiene la edad suficiente para notar los susurros, la forma en que hablan otros niños. La confesión llevaba el peso de años de cuidadosas omisiones y medias verdades. Las preguntas de Leo se habían vuelto más frecuentes, más específicas, desafiando la burbuja protectora que habían creado a su alrededor. Marcus estudió la expresión de su amigo. Los niños son perceptivos. Probablemente él percibe la tensión. La conversación derivó hacia recuerdos de su propia infancia, de padres ausentes y preguntas sin respuesta. Los paralelismos no pasaron desapercibidos para ninguno de los dos. Al otro lado de la ciudad, Margaret hizo un descubrimiento inesperado mientras limpiaba su oficina en casa. Detrás de un panel suelto en el viejo escritorio de Thomas, encontró un diario encuadernado en cuero. Sus páginas contenían años de pensamientos privados, revelando a un hombre mucho más complejo y problemático de lo que ella había conocido. La elegante letra de Thomas llenaba página tras página con inseguridades, sospechas y reflexiones oscuras. Entrada tras entrada revelaba su obsesión por el control, su profunda el miedo a perder a Margaret se había arraigado en ella. Las primeras citas coincidieron con su compromiso, lo que demuestra que estos sentimientos llevaban tiempo enconándose. Un pasaje en particular le llamó la atención: ella no ve cuánto he sacrificado para mantener nuestra posición. Hay que eliminar todas las amenazas, abordar todas las debilidades. El diario pintaba un retrato de un hombre en constante guerra con sus propias deficiencias, enmascarándolas con exhibiciones de poder y control. Margaret leyó sobre la vigilancia que él hacía de sus actividades, su manipulación estratégica de su círculo social, su cuidadoso cultivo de aliados que podían ser utilizados en su contra si era necesario. Mientras tanto, Claire se encontraba en una posición cada vez más precaria. Su conocimiento de los secretos de Thomas se había convertido en una carga demasiado pesada para soportar. Durante una tensa reunión en su ático, finalmente lo confrontó por su comportamiento manipulador. No puedes seguir controlando la vida de todos, declaró, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Margaret merece saber la verdad sobre todo. La amenaza en sus palabras era clara, sabía cosas que podrían destruir más que solo su matrimonio. La respuesta de Thomas la dejó helada. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos mientras le recordaba su propia posición comprometida. Piensa cuidadosamente tu próximo movimiento, Claire. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. La amenaza flotaba en el aire entre ellos, tácita pero clara. De regreso en su departamento, Jamal continuó compartiendo sus preocupaciones sobre Leo con Marcus. Dibujó un árbol genealógico para la escuela la semana pasada, explicó Jamal, sacando el papel arrugado. Los espacios en blanco hablan más fuerte que los nombres que completó. El dibujo del niño, inocente pero revelador, resaltaba la complejidad de su situación. Las entradas del diario se volvieron más oscuras a medida que Margaret seguía leyendo. Thomas escribió sobre rivales comerciales que misteriosamente se habían enfrentado a escándalos personales, sobre competidores cuyos proyectos fracasaron inesperadamente. El patrón sugería un nivel de manipulación mucho más allá de lo que ella había sospechado. Una de las entradas más destacadas de la serie fue: M cree que su trabajo de caridad es independiente de mi influencia. No se da cuenta de lo cuidadosamente que he construido todo su mundo social. Cada amigo, cada conexión, cada oportunidad,
todo cuidadosamente examinado y controlado. El enfrentamiento de Claire con Thomas la dejó conmocionada pero decidida. Comenzó a reunir pruebas de su manipulación, creando un rastro digital de documentos y comunicaciones. Sus manos temblaban mientras copiaba archivos a un disco seguro, sabiendo los riesgos que estaba tomando. «No puedes amenazar a todos para que guarden silencio para siempre», le dijo durante su siguiente encuentro. Su respuesta fue recordarle las fotos que poseía, la evidencia de su aventura que podría destruir su amistad con Margaret. El peso de estas revelaciones presionó a cada jugador en el drama que se desarrollaba. Jamal luchó con su responsabilidad hacia Leo, dividido entre la verdad y la protección. Margaret descubrió el alcance del control de Thomas sobre su vida. Cada entrada del diario revelaba nuevas capas de manipulación. Claire luchó contra los lazos de su propia complicidad, buscando la redención a través de la resistencia. A medida que la noche se posaba sobre la ciudad, estas verdades ocultas comenzaron a cambiar los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Las preguntas inocentes de Leo sobre su árbol genealógico amenazaron con desentrañar años de engaño cuidadoso. El diario de Thomas expuso la maquinaria de control detrás de su éxito. El conocimiento de Claire se convirtió tanto en arma como en debilidad en la lucha de poder en curso. La presión sobre el imperio de Thomas comenzó a mostrar grietas visibles durante una reunión crucial de la Junta Directiva en la sede de Winters Development. Los movimientos estratégicos de Daniel habían comenzado a dar frutos, y los inversores clave expresaron inquietudes sobre la estabilidad de la empresa. Los ventanales de piso a techo de la sala de juntas ofrecían una vista panorámica de Manhattan. El mismo horizonte que Thomas había ayudado a dar forma ahora parecía burlarse de su vulnerabilidad. Nuestras proyecciones para el tercer trimestre muestran una incertidumbre significativa para los inversores, informó el director financiero. Sus diapositivas de presentación mostraban métricas de confianza en declive. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, su habitual deferencia hacia Thomas notablemente ausente. Daniel, observando desde su propia oficina al otro lado de la ciudad, recibió actualizaciones en tiempo real de sus fuentes dentro de la empresa. El control de Thomas sobre el poder se debilitaba con cada hora que pasaba. Las pantallas de negociación mostraban que las acciones de Winters Development caían de manera constante, mientras que los tickers de noticias financieras especulaban sobre el futuro liderazgo de la empresa. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de inversores nerviosos y miembros exigentes de la Junta. Mientras tanto, la exposición de arte de Jamal en la prestigiosa Morrison Gallery atrajo una atención sin precedentes. El espacio zumbaba de energía mientras la élite cultural de Nueva York se mezclaba con espectadores curiosos, todos atraídos por la doble atracción del mérito artístico y el escándalo social. Sus esculturas, en particular una pieza titulada Verdades ocultas, capturaban la complejidad de su viaje de jardinero a artista célebre. Margaret decidió asistir a la exposición, a pesar del consejo de su equipo contra las apariciones públicas. Llegó tarde, luciendo un sencillo vestido negro que contrastaba marcadamente con su habitual atuendo de sociedad. La galería quedó en silencio cuando ella entró, los teléfonos registraron discretamente su presencia. Se movió por el espacio con gracia deliberada, estudiando cada pieza como si viera el trabajo de Jamal por primera vez. Sus miradas se encontraron al otro lado de la galería. Jamal estaba de pie cerca de su pieza central, con su declaración de artista colgando al lado. Las palabras describían transformación y autenticidad, temas que resonaban profundamente con su experiencia compartida. El momento se prolongó entre ellos, cargado de emociones no expresadas e historia compartida. «Tu trabajo ha evolucionado», dijo Margaret cuando finalmente se acercó a él. La simple observación tenía capas de significado. A su alrededor, los invitados fingían no escuchar mientras estaban pendientes de cada palabra. Su conversación, aunque breve, cambió algo fundamental. Jamal habló sobre su viaje artístico, sobre encontrar su voz después de años de trabajo. Oídos del silencio. A veces tenemos que perderlo todo para convertirnos en quienes estamos destinados a ser, dijo, y sus palabras tenían un peso que iba más allá de su contexto inmediato. La exposición se convirtió en un punto de inflexión. Las fotos de la interacción de Margaret y Jamal se difundieron por las redes sociales, pero en lugar de escándalo, proyectaban autenticidad. La narrativa comenzó a cambiar, y los comentaristas culturales destacaron el mérito artístico genuino del trabajo de Jamal y cuestionaron la dinámica de poder que lo había mantenido en las sombras.
De vuelta en Winters Development, la presión de Daniel se intensificó. Orquestó una serie de reuniones con las partes interesadas clave, destacando sutilmente el comportamiento errático reciente de Thomas y sus decisiones cuestionables. El precio de las acciones continuó su caída, lo que provocó llamadas de margen y obligó a Thomas a liquidar activos personales para mantener el control. Durante esta agitación, una figura misteriosa se acercó a Margaret en la exposición. El conocimiento que tenía el extraño de los tratos pasados de Thomas sugería el acceso a información que podría cambiarlo todo. Hay más en la historia de lo que nadie sabe, susurraron, pasándole una pequeña memoria USB antes de desaparecer entre la multitud. El mundo del arte siguió aceptando a Jamal. Los críticos elogiaron su capacidad para transformar la lucha personal en temas universales. Las galerías competían por sus futuras exposiciones, mientras que los coleccionistas ofrecían precios cada vez más altos por sus obras existentes. Su ascenso representó todo lo que Thomas había tratado de evitar: el surgimiento de la verdad a partir de fachadas cuidadosamente mantenidas. Thomas vio cómo su control se le escapaba a través de múltiples pantallas en su oficina. Los gráficos financieros mostraban precios de acciones en descenso. Las redes sociales mostraban fotos de la exposición de Jamal y las alertas de noticias informaban sobre el creciente malestar de la Junta. Sus intentos de mantener la autoridad mediante la intimidación comenzaron a resultar contraproducentes a medida que las víctimas, que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, encontraron coraje en la cantidad. La Junta está convocando una reunión de emergencia, informó su asistente, cuya confianza habitual fue reemplazada por una neutralidad cuidadosa. El mensaje era claro: su puesto como director ejecutivo ya no estaba asegurado. Margaret regresó a casa después de la exposición y encontró múltiples mensajes de empresas de inversión interesadas en su versión de los hechos. La misteriosa unidad USB contenía documentos que sugerían un patrón de manipulación corporativa que se extendía mucho más allá de su drama personal. Cada revelación fortalecía su posición y debilitaba el control de Thomas sobre el poder. El imperio que Thomas había construido mediante el control y la manipulación comenzó a desmoronarse bajo el peso de las verdades expuestas. Sus aliados comerciales se distanciaron. Las conexiones sociales se enfriaron y la prensa que alguna vez lo había adulado ahora cuestionaba cada uno de sus movimientos. La fachada de poder cuidadosamente construida se reveló cada vez más hueca. La reunión anual de accionistas de Winters Development transformó el salón de baile del Gran Yacht en una arena de guerra corporativa. Los equipos de televisión acamparon afuera, mientras los periodistas financieros actualizaban sus canales continuamente. Dentro, la tensión crepitaba a medida que los miembros de la Junta, los principales accionistas y los ejecutivos ingresaban, y su habitual red informal fue reemplazada por tensos susurros y un posicionamiento cuidadoso. Margaret llegó exactamente a tiempo, armada con documentos de la misteriosa unidad USB y acompañada por su equipo legal. Llevaba un traje azul marino a medida que proyectaba autoridad en lugar de riqueza. Robert Chen, su abogado, llevaba un elegante maletín que contenía pruebas que sacudirían la empresa hasta sus cimientos. Thomas ocupaba el centro del escenario, su habitual presencia imponente algo disminuida por los acontecimientos recientes. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio, aunque su traje italiano seguía impecable. Repasó sus declaraciones preparadas, mirando de vez en cuando hacia las puertas mientras los accionistas seguían llegando. Daniel se posicionó estratégicamente cerca de los principales inversores institucionales. Su presencia era un recordatorio de los intereses en pugna. Había pasado semanas preparándose para este momento, orquestando cuidadosamente la secuencia de Reb. El presidente de la junta directiva estaba muy emocionado por las conversaciones que se iban a desarrollar. Su teléfono inteligente vibraba constantemente con actualizaciones de varias fuentes en toda la sala. La junta directiva reconoce a Margaret Winters, anunció el presidente, siguiendo la agenda programada. La sala quedó en silencio mientras Margaret se acercaba al podio. Las cámaras de seguridad grababan cada momento, transmitiendo sus transmisiones a las partes interesadas de todo el mundo. Los mercados financieros contenían la respiración, esperando ver cómo afectaría la confrontación a los precios de las acciones. Durante años, hemos construido esta empresa sobre lo que afirmamos que eran cimientos sólidos, comenzó Margaret, con voz firme. Hoy, estoy aquí para exponer las grietas en esos cimientos.
Procedió a presentar evidencia de manipulación sistemática, cada revelación aterrizaba como golpes de precisión. Thomas intentó interrumpir, pero el presidente lo silenció. Los documentos que Margaret presentó pintaban un panorama condenatorio, informes falsificados, contratos manipulados, intimidación estratégica de competidores. Cada pieza de evidencia había sido cuidadosamente verificada por su equipo legal. Estos no son solo agravios personales, continuó, dirigiéndose directamente a los accionistas. Se trata de violaciones de la gobernanza corporativa, incumplimientos del deber fiduciario y posibles actividades delictivas. La sala estalló en murmullos mientras las pantallas mostraban discrepancias financieras que no se podían explicar fácilmente. Daniel eligió ese momento para hacer su movimiento, poniéndose de pie para dirigirse al presidente. A la luz de estas revelaciones, propongo un voto de censura inmediato contra el actual director ejecutivo. Su momento fue perfecto, los accionistas todavía estaban conmocionados por el testimonio de Margaret. Thomas contraatacó, elevando la voz con desesperación. Este es un ataque coordinado contra todo lo que hemos construido, declaró, tratando de reunir a sus partidarios restantes. Estas acusaciones se sacan de contexto, se manipulan para servir a venganzas personales. Pero la marea había cambiado. Más accionistas se pusieron de pie para expresar sus preocupaciones, cada uno envalentonado por quienes hablaron antes que ellos. Años de acumulación de votos. Margaret observó cómo el imperio que Thomas había construido a través del miedo y la manipulación comenzaba a derrumbarse. Las mismas tácticas que había usado para mantener el control ahora proporcionaban evidencia en su contra. Cada empleado leal que había sido obligado a participar en sus planes se convirtió en un testigo potencial. El personal de seguridad se colocó discretamente en posición a medida que la tensión en la sala aumentaba. El rostro de Thomas se ensombreció al darse cuenta de la magnitud de su batalla perdida. Sus intentos de recuperar el control a través de la intimidación se estrellaron contra el muro de evidencia y la oposición unida. La junta directiva pide un receso inmediato, anunció el presidente, tratando de evitar un mayor caos. Pero el daño ya estaba hecho. Las noticias de las revelaciones ya habían llegado a los medios, y el precio de las acciones de la compañía comenzó a reflejar la incertidumbre. Mientras los miembros de la junta se apiñaban en los rincones con sus asesores legales, Margaret se encontró rodeada de accionistas que buscaban información adicional. La dinámica de poder había cambiado definitivamente, ahora la veían no como la esposa trofeo de Thomas, sino como una potencial salvadora de sus inversiones. Daniel se acercó a ella durante el receso, con una expresión cuidadosamente neutral. «Has manejado esto admirablemente», observó, aunque sus ojos revelaban cálculo en lugar de admiración. Ambos sabían que este era solo el comienzo de una batalla más larga por el control. Thomas se quedó aislado cerca del podio, con el teléfono pegado a la oreja mientras intentaba conseguir apoyo. Pero sus aliados habituales estaban visiblemente en silencio, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación antes de comprometerse. El resultado de la reunión cambiaría no solo a Winters Development, sino todo el panorama inmobiliario de Nueva York. A medida que el receso se acercaba a su fin, cada jugador se preparó para la siguiente fase de la batalla, sabiendo que lo que vendría después determinaría su futuro de maneras que ninguno de ellos podía predecir por completo. «¿Cete?» La tensión en la sala de juntas alcanzó su punto álgido cuando terminó el receso. Thomas, ahora visiblemente desmoronado, se encontraba en el centro de la sala. Su habitual fachada pulida se había agrietado, revelando la desesperación que había debajo. El sol de la tarde proyectaba sombras duras sobre su rostro mientras se preparaba para su última batalla. «¿Crees que entiendes el poder?» La voz de Thomas se escuchó en la sala ahora silenciosa. «Todo lo que he hecho fue para proteger esta empresa, para proteger nuestra posición». Sus palabras resonaron en las paredes de mármol, el tono defensivo delataba su posición debilitada. Margaret se levantó de su asiento, su compostura contrastaba marcadamente con la agitación de Thomas. ¿Protegió a la empresa? ¿O protegió su control sobre ella? Se movió hacia el centro de la sala, con documentos en la mano. Cada decisión, cada manipulación, nunca fue por el bienestar de la empresa. Fue por su necesidad de controlar todo y a todos a su alrededor. Los accionistas y miembros de la junta reunidos observaron cómo se desarrollaba la confrontación como una tragedia griega. Los teléfonos permanecieron en silencio en los bolsillos, nadie se atrevió a interrumpir el momento.
El campo de batalla corporativo se había transformado en algo más personal, más primario. La entrada inesperada de Jamal por la puerta principal cambió aún más la dinámica. Llevaba un sencillo traje negro, su presencia de artista resultaba incongruente en el entorno corporativo. Los susurros se extendieron entre la multitud cuando se colocó cerca de la pared del fondo, su sola presencia era un desafío al orden establecido. «No perteneces aquí», gruñó Thomas, dirigiendo su atención hacia Jamal. «Esta es una reunión de accionistas, no la inauguración de una galería de arte». El intento de desestimarlo fracasó cuando varios miembros de la junta directiva intercambiaron miradas cómplices. Las recientes exposiciones de Jamal habían obtenido más prensa positiva de la que Winters Development había visto en meses. Margaret aprovechó el momento. «Esa siempre ha sido tu debilidad, Thomas. Nunca entendiste que el verdadero poder no proviene del control, sino de la verdad». Comenzó a distribuir documentos adicionales. Cada página revelaba otra capa de las manipulaciones de Thomas. «Cada persona en esta sala se ha visto afectada por tus planes», continuó. «Los rivales que desacreditaste misteriosamente, los proyectos que fracasaron inesperadamente, los empleados que renunciaron repentinamente, todo se remonta a tu obsesión por el control». La evidencia era condenatoria. Correos electrónicos que exponían el espionaje corporativo, registros financieros que mostraban una manipulación sistemática, testimonios de ex empleados que detallaban años de coerción y amenazas. Cada revelación aterrizaba como un golpe físico, desmantelando la autoridad restante de Thomas pieza por pieza. Jamal dio un paso adelante, su movimiento atrajo todas las miradas. «Permanecí en silencio durante años, viéndote construir tu imperio sobre el silencio de los demás». Su voz, aunque tranquila, tenía una autoridad moral que no podía ignorarse. «Pero el silencio tiene un costo, para nuestra integridad, para nuestras almas». Thomas intentó recuperarse, tomando su teléfono. «Una llamada a nuestros principales inversores». Pero antes de que pudiera completar la amenaza, varios miembros de la junta se pusieron de pie, señalando su alineación con la posición de Margaret. La confrontación llegó a su clímax cuando Thomas, al darse cuenta de la magnitud de su aislamiento, hizo un último intento desesperado por mantener el control. «¿Crees que puedes dirigir esta empresa?», desafió a Margaret. «¿Crees que esta gente te seguirá después de todo lo que ha sucedido?». La respuesta de Margaret fue mesurada, contundente. «Seguirán la verdad, Thomas. Algo que tú nunca entendiste». Se volvió para dirigirse directamente a la sala. «Tenemos una oportunidad aquí, no solo de cambiar el liderazgo, sino de transformar nuestra forma de operar, de construir algo basado en la transparencia en lugar del miedo». La atmósfera en la sala cambió perceptiblemente. Los miembros de la junta que se habían mantenido neutrales comenzaron a asentir en señal de acuerdo. Los accionistas consultaron en silencio con sus asesores, calculando los beneficios de apoyar esta nueva visión. Jamal se movió para ponerse al lado de Margaret, su presencia simbólica de los cambios que ella proponía. El artista marginal y el ejecutivo corporativo, unido en su compromiso con la verdad, presentó una imagen poderosa que resonó en la multitud reunida. Thomas vio a sus últimos partidarios distanciarse, física y metafóricamente. Su imperio, construido sobre la manipulación y el miedo, se derrumbó ante la verdad expuesta. El hombre que había controlado tanto durante tanto tiempo se encontró impotente ante la fuerza de la oposición unida. Cuando la tensión en la sala de juntas alcanzó su punto máximo, las pesadas puertas dobles se abrieron inesperadamente. Un hombre distinguido de unos 60 años, que llevaba un maletín de cuero y estaba acompañado por su equipo legal, entró en la sala. Alexander Blackwood, uno de los abogados defensores penales más destacados de Nueva York, se movió con un propósito deliberado hacia el centro del